Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Y bueno, es una gran bendición estar, ¿verdad?, en esta noche, ¿verdad?, con la Biblia lista, ¿verdad?, con la palabra de nuestro Dios aquí preparada para tener un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de parte de nuestro Dios. Y bueno, yo quiero hacer una lectura, quiero hacer una oración, quiero invitarle que por favor ahí en su lugar, bueno, cierre sus ojos y le pidamos a Dios pues la bendición de entender qué es lo que quiere decirnos el día de hoy, ¿verdad?, en esta noche, que puede cambiar no solamente nuestra vida, sino también nuestro destino eterno. Oremos. Padre, gracias te damos porque en esta noche tenemos la oportunidad de abrir la Biblia. Gracias, Padre, porque a lo largo del día has tenido misericordia de nosotros, nos has permitido hacer muchas actividades, Padre. Mi Dios, sabemos que no es casualidad encontrarnos contigo a través de tu palabra. Y creemos que hoy no es la excepción, Padre, porque creemos que tú tienes un mensaje para nosotros. Bendice mi vida, Padre, para que yo sea solamente un instrumento de gracia en tus manos, pero que sobre todo, Padre, tú seas exaltado y glorificado en el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Yo quiero que por favor me acompañe, yo quiero que me acompañe con su vista. Quiero decirle que en esta reflexión voy a estar usando 4 versiones, son 4 versiones que por lo general a mí me gusta mucho leer. Leo prácticamente 4 veces el mismo pasaje, mínimo, ¿verdad? Tengo un Nuevo Testamento donde tengo 4 versiones y bueno, se me hace importante, sobre todo por el tema que vamos a tocar en esta noche, ¿verdad? Ver diferentes versiones, sobre todo para entender un poquito mejor, ¿verdad?, el pasaje de la palabra de Dios que vamos a estar meditando en esta noche. Y quiero que por favor ahí, si tiene una Biblia, es importante, ¿verdad?, también eso. Ya ve que usted, como usted sabrá, ya en el celular hasta puede uno tener Biblia, ¿verdad? Bueno, búsquese una Biblia. Y dice la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, ¿sí? Pongamos mucha atención. Dice la palabra de nuestro Dios: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esto, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. A mí me encanta mucho este pasaje. Creo que es un pasaje que nos dice muchísimas cosas sobre la naturaleza de Dios, pero también sobre la naturaleza del ser humano. Fíjese bien que yo quiero comenzar con una pregunta. Bueno, quizás te has preguntado por qué hay personas que aseguran tener una comunión con Dios y por qué otras personas,
aseguran que ni siquiera existe Dios. No sé si tú te has preguntado por qué por qué ese grupo de personas que dicen tener una comunión con Dios y otras que incluso, pues obviamente no la tienen porque ellos creen que Dios no existe. Bueno, si pudiéramos responder estas preguntas, quisiera comenzar con una realidad de la que el ser humano no puede hacer absolutamente nada. Y esto tiene que ver con el tema de la iniciativa. ¿En qué consiste esta realidad? Bueno, el ser humano no tiene y nunca tendrá la iniciativa para buscar a Dios. Eso es una realidad muy tremenda, que le estoy diciendo. Es una realidad muy dura y muy cruda que la Biblia de manera explícita nos advierte. Por ejemplo, mire, cuando leemos el relato del diluvio, que está en Génesis capítulo 6, que es un relato maravilloso, es algo que es apasionante cuando usted lo está leyendo, todos los detalles, todas las cosas que nos dice este pasaje. Mire, es interesante leer lo que desató la ira de Dios. ¿Por qué Dios hizo llover en esos tiempos? Porque según lo que leemos, la lluvia no existía. Los seres humanos no concebían la idea de que cayera agua del cielo. La tierra se regaba por medio del vapor que salía de la tierra. Todo eso lo dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, ¿qué fue lo que desató la ira de Dios? De tal manera que inundó toda la tierra con una lluvia de 40 días y 40 noches. ¡Ah, qué tremendo!, ¿no? Bueno, mire, el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis dice: y el Señor vio, ¿sí? Vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, ¿sí? Y que toda intención de los pensamientos de su corazón, fíjese bien, era solo hacer siempre mal. En el corazón ya no cabía Dios, solo había maldad. Ya no cabía Dios, solo había maldad, lo que nos está diciendo el pasaje. No había ninguna posibilidad de que el hombre en esos tiempos le diera un lugar a Dios en su corazón. Mire, la humanidad, hermanos y personas que nos escuchan, la humanidad estaba resuelta, según lo que leemos en Génesis 6, a seguir sus impulsos pecaminosos de por vida. O sea, ya estaban prácticamente resueltos. Ellos no tenían ni siquiera una intención de considerar un cambio en sus vidas. Y Dios toma la decisión de borrarlos del mapa. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él tiene poder. Muy bien. Por otro lado, fíjese bien, porque son pasajes que aluden a esta imposibilidad de que el ser humano busque a Dios, ¿verdad? Ya vimos este ejemplo del Génesis. Pero por otro lado, el apóstol Pablo escribe en Romanos 1 algo similar. Estamos hablando de cientos de años después de este relato del diluvio, miles de años después, ¿verdad? Y por ejemplo, dice Pablo, ¿verdad? Dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron. Fíjese bien, la expresión que usa Pablo. Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Estamos hablando de Romanos capítulo 1 y dice eso que acabo de leer, ¿sí? Lo encontramos en el versículo 20 y 21. Yo leí Romanos 1, 20 y 21 en la nueva versión internacional. Y bueno, ambos pasajes, fíjese bien, tanto el Génesis 6, ¿verdad? Donde leímos ahí acerca del propósito de los hombres, del corazón de los hombres, tanto como en Génesis 6 como en Romanos 1, ¿verdad? Ambos pasajes aludan a que el corazón y el pensamiento humano, ¿sí?, están totalmente fuera de toda posibilidad de tener una relación personal con Dios,
¿sí? O sea, es nula totalmente, no se puede, ¿sí? Ahorita voy a hablar de cosas un poquito más detalladas porque pareciera que sí, pero no, ¿eh? Ahorita le voy a explicar por qué este argumento. Mire, y aun cuando el ser humano, fíjese bien, tuviese la intención de vivir una vida religiosa, que en sí la religión no es mala. Yo siempre he dicho que el ser humano por naturaleza es religioso. O sea, de hecho hace tantas cosas que son una religión para él y no necesariamente tiene que ver con cuestiones místicas. A veces su religión es su trabajo, su religión es el fútbol, su religión pueden ser muchísimas cosas. La gente hasta puede terminar adorando a otra persona, sobre todo a su esposa, a sus hijos o hasta a una personalidad, algún ídolo, qué sé yo. Entonces, mire, y aun cuando el ser humano tuviese la intención de vivir una vida religiosa, quizás tomando en cuenta esta cuestión mística, ¿verdad? Quizás por una influencia religiosa en su vida familiar y social, ¿qué cree? No podrá tener una comunión con Dios. Según la Biblia, agradar a Dios, fíjese bien, agradar a Dios y tener, ¿verdad?, una comunión con Dios, no se puede cuando es por nuestros propios medios. Sí, no se puede, así dice la Biblia. Bueno, ¿qué dice la Biblia de esto? Vamos a leer algunos pasajes. Fíjese que en la carta de Pablo a los Efesios, que por cierto es la que acabamos de leer, ¿verdad?, este capítulo 2, ¿verdad? Cuando escribe esta carta, Pablo le está escribiendo a un grupo de personas que ya son cristianas, que de hecho pues es una iglesia que se encuentra en una localidad llamada Éfeso. Por eso se llama la carta a los Efesios, utilizando el gentilicio, ¿verdad? Entonces Pablo les escribe a cristianos, a los cristianos de esta región, y les enseña algo muy importante en relación con la comunión con Dios, porque fíjese bien, hermanos y personas que nos escuchan, el hecho de tener una comunión con Dios, pero no entender por qué se dio esa comunión con Dios, es muy delicado. Como puedes creer tenerla y nunca la has tenido, como puedes tenerla porque quizá alguien te compartió el evangelio, y ahorita todo eso lo voy a explicar, pero si no entendemos la profundidad de esto que se dio, de que usted y yo estemos en comunión con Dios, si no lo entendemos a la perfección, podemos llegar a creer o pensar que por nuestras propias fuerzas, méritos, inteligencia, gracia, ¿verdad?, es que podemos estar con Dios. Entonces, mucho cuidado, porque por eso Pablo, ya escribiéndole a un grupo de personas que ya eran cristianas, les da una explicación muy detallada acerca de en qué consiste la comunión, ¿verdad?, la comunión con Dios. Muy bien, entonces, les enseña algo muy importante en relación con la comunión con Dios. Miren, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que son pasajes emblemáticos de esta carta, dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, ¿verdad? Estoy usando la versión Dios habla hoy. Mire, estos pasajes dejan más que claro que tener una comunión con Dios es un asunto espiritual de fe. Así es, de fe. No es superstición. Mucho cuidado con esas cosas que confundimos con la fe, ¿verdad? De repente decimos: yo le tengo fe a ese doctor, yo le tengo fe a ese color, yo le tengo fe a ese árbol. Mucho cuidado, porque eso no es fe, eso es superstición. Por eso le digo, no es superstición, es fe, porque la fe es de única y exclusivamente, es única y exclusivamente de Cristo, como lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 2, cuando dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Todos esos detalles los vamos a mencionar al ratito.
Esto también es la versión Dios habla hoy. Mire, por eso, en esta misma carta, en el capítulo 11, verso 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sí? Todo esto viene en la carta escrita a los hebreos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y bueno, y el apóstol Pablo, fíjese bien, respalda todo este principio acerca de cómo es, ¿verdad? Ya lo leímos en Efesios, pero también en Romanos capítulo 8, versículo 8 dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa, ¿sí? No pueden agradar a Dios. Y vaya que esa idea de naturaleza pecaminosa, Pablo ya, como lo leímos hace ratito en Efesios 2, se refiere a una naturaleza que no tiene comunión con Dios. A esa naturaleza se refiere Pablo cuando dice los que andan en la naturaleza, ¿sí? Los que viven según la naturaleza pecaminosa, dice, no pueden agradar a Dios. Porque agradar a Dios, tener comunión con Dios es un asunto de fe, una fe que es única y exclusiva para Jesús. ¿Por qué? Porque Él la creó, Él es el creador y Él es el que la consume y Él es el que la hace crecer. ¿Verdad? Entonces no confundan la fe con la superstición, porque eso es otra cosa. Eso es una situación totalmente ajena a lo que estamos hablando. Pero no todo está perdido con la humanidad, ¿verdad? Incapaz de acercarse a Dios. Porque ahorita en esta primera parte estamos hablando de la incapacidad. Sobre todo, mire, la iniciativa. ¿De quién es la iniciativa de que tengamos comunión con Dios? Bueno, ya aprendimos que el ser humano no tiene esa iniciativa, ¿verdad? Su corazón está alejado de Dios. Pero ¿qué cree? No todo está perdido con la humanidad incapaz de acercarse a Dios. Existe otra realidad. Y es que así se llama el sermón en esta noche. Así se llama esta reflexión. La iniciativa de Dios. Porque esa es la otra realidad. La realidad de que Dios siempre tiene la iniciativa para que tengamos comunión con Él. Porque de nuestra parte, mire, si ya a veces estando en las cosas de Dios, ¿cuántas veces no decimos? Fíjese, ya siendo cristianos, ya siendo personas que, según decimos que conocemos a Dios, que leemos la palabra, le cantamos a Dios, estamos en una iglesia, si a veces le decimos a Dios, es que no tengo tiempo, porque así es la naturaleza humana. Ahora imagínense la gente que no tiene una comunión con Dios, ¿verdad? Pues ni piensa en Dios. Cuando hace planes, nombre de Dios ni está ni siquiera en el último lugar. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, o sea, la iniciativa no es del hombre. Bíblicamente la iniciativa es de Dios. Y esa es la otra realidad. En esto consiste el Evangelio. Porque cuando pareciera que todo está perdido, porque no tenemos ni siquiera la intención, ni el ánimo a veces de buscar a Dios, resulta que de parte de Dios está toda la iniciativa y toda la intención, que a pesar, fíjate bien, de que tú y yo estemos bien alejados, Él nos busca. Él nos busca y eso es una buena noticia. Esa es la buena noticia de una humanidad perdida. De una humanidad perdida que no sabe qué hacer. Mire, la palabra evangelio, porque nosotros usamos muchas palabras pues muy propias de la palabra de Dios, muy propias de la Biblia, muy propias de nuestro lenguaje que ya es cristiano. Y quizá también por eso a veces la gente nos rechaza, porque decimos, es que te quiero hablar del evangelio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mire, el evangelio es una palabra griega que significa buenas nuevas, buenas noticias. Y qué refrescante sería para nuestro corazón y nuestros pensamientos escuchar una buena noticia. Más allá de que ya está la vacuna del coronavirus, mire, créame, así encuentran la vacuna del coronavirus, van a tener que encontrar otras más porque van a venir otras enfermedades. Y va a ser un círculo vicioso, ¿verdad? De insatisfacción, de frustración en una vida que no termina de tener problemas. Yo quiero decirte una buena noticia, más allá de todas estas cosas que estamos viviendo, está la noticia de que Dios tiene toda la iniciativa de estar contigo. Antes de que a ti se te ocurra, a Dios le nació en su corazón estar contigo. Mira, hoy en la mañana hablaba con mi hijo sobre este tema, ¿no? Y mi hijo pues siempre me pregunta, papá, ¿y ahora de qué vas a hablar? Y le hablaba de la iniciativa de Dios. Y él no entendía y le decía yo cosas muy prácticas. Le decía, mira hijo, es que la iniciativa de Dios es, antes de que tú dijeras yo amo a Dios, Dios dijo yo amo a Evan. Y me dice, hijo,
qué padre. Es más, hijo, tan pensó antes que tú nacieras, que cuando tú naciste ya estaba todo preparado de parte de Dios para que nacieras y no te faltara nada. Mira, naciste, te dio una familia, te dio papá, te dio mamá, te dio una cama, una casa. ¿Por qué? Porque Dios te ama antes de que te des cuenta de que existe un Dios. Entonces, es importante este asunto de la iniciativa divina porque nos lleva a un punto en el que hay más que esta vida, hay más que todo esto que estamos viviendo. Hay un Dios que tiene la iniciativa de amarnos primero, de buscarnos primero y de darnos todas las cosas que necesitamos antes incluso de que se las pidamos. Eso se trata la iniciativa de Dios y vamos a estar hablando de todo esto, por eso disfrute mucho esta reflexión. Muy bien, entonces, por eso la buena noticia cuando pensamos o sentimos que no estamos cerca de Dios es que es una realidad, porque no estamos cerca de Dios, es la realidad de que Dios desde el principio ha tenido la iniciativa y nos ha buscado para que tengamos comunión con Él. Yo pongo algunos ejemplos aquí nada más, pero si recuerda usted o si se pone a leer el Génesis, sobre todo cuando Dios crea al ser humano, bueno, todo es muy hermoso, ¿no? Primer capítulo, la creación del mundo. Capítulo 2, Dios crea al ser humano. Pero en el capítulo 3, el ser humano se aleja de Dios. El ser humano desobedece la orden que Dios le da y por esa razón se esconde y tiene miedo. Pero hay algo muy interesante. Dios tuvo la iniciativa de buscar al hombre. El hombre se escondió, no fue a buscar a Dios. El hombre se escondió. Y dice la Biblia, allá en Génesis 3, versículo 9, ¿dónde estás tú?, le pregunta Dios a Adán. Mire, por otro lado, el apóstol Juan, en una de sus cartas, a mí me encanta mucho esta carta, la primera carta de Juan, que por cierto ya la estudiamos, en el capítulo 4, verso 19, ¿verdad? Dice Juan, nosotros le amamos a Él, fíjese bien, porque Él nos amó primero. Ah, caray. A ver, ¿cómo está eso? Pues sí, o sea, yo soy así que amo a Dios y busco a Dios. ¿Y por qué? Porque Él lo hizo primero por mí, Él me buscó. Qué interesante el tema de la iniciativa divina, ¿no? También fíjese bien en el Evangelio de Juan, de este mismo escritor, pero ahora en el Evangelio, en el capítulo 3, verso 16, encontramos uno de los pasajes considerados como el corazón de la Biblia. El pasaje dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, fíjese bien, en su iniciativa envió a Jesús, su único Hijo, para ir a la cruz por nosotros y darnos vida eterna. Es por eso que a la luz de Efesios 2, y vamos a hacerlo de manera práctica, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo, a la luz de Efesios 2, de los versos del 1 al 10, porque fue el pasaje que leímos al principio, respondamos tres preguntas y entendamos el porqué de la iniciativa de Dios para que tengamos comunión con Él. Pregunta número 1, fíjese bien, la primera pregunta dice, ¿cuáles son las razones de la iniciativa de Dios? Porque ya entendimos, ¿verdad?, que de Dios es la iniciativa, pero ¿cuáles son las razones por las cuales Dios tiene esa iniciativa? Porque en serio, es increíble que siendo como somos, Dios siempre esté ahí, rogándonos, así de plano, rogándonos, buscándonos, dándonos sin merecer, que eso significa gracia cuando recibimos algo sin merecer, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas razones? Mire, una palabra que nos va a servir, que nos va a ayudar a responder esta pregunta, es la palabra muerto, ¿sí? Muerto. Es una palabra muy dura. Pero mire, ¿cuáles son las razones de la iniciativa de Dios? Letra A, que estábamos muertos a la vida de Dios. Estábamos muertos a la vida de Dios. Entonces, una de las razones por las cuales Dios tuvo la iniciativa es porque usted y yo estábamos muertos. Porque de hecho cuando Pablo le está escribiendo a estos efesios, ¿verdad?, a los lectores de Éfeso, ¿sí?, les está hablando en tiempo pasado. O sea, acuérdense de dónde vienen, acuérdense cómo eran antes, acuérdense la razón por la cual ustedes tienen comunión con Dios. Entonces,
Estábamos muertos a la vida de Dios. Esa es la primera respuesta de esta primera pregunta. Como dice el pasaje, estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Creo que entendemos la palabra maldades, pero mire, la palabra pecado es una palabra griega que significa, que suena, en griego suena como amartía y significa errar al blanco. Es como usted pretender darle al centro, ¿verdad? Con un dardo y termina dándole a la pared, ¿no? Y el centro por acá. Eso significa pecado. Cuando usted hace cosas para las cuales usted y yo no fuimos creados, ¿sí? Yo me acuerdo mucho de una historia así muy chusca, ¿verdad? Así como para que los niños se entiendan, ¿no? Y yo entendí, porque ya no era niño, pero yo entendí muy bien exactamente en qué consiste el pecado por esta historia, que cuenta de una pluma que quería ser clavo. Imagínense nada más, una pluma, un bolígrafo, quería ser clavo y resulta que un día llega a su casa toda destrozada, toda, como una especie de fábula, ¿verdad? Pero estamos hablando de cosas, no estamos hablando de animales. Llega toda triste la pluma, el bolígrafo, y llega con su esposa la pluma, la bolígrafa, o no sé cómo llamarle, y resulta que le dice la esposa, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes destrozado? Y la pluma dice, es que pretendí ser clavo y al momento de que me empezaron a dar con el martillo, pues lo único que pasó fue que me deshice, ¿no? Entonces le dice la esposa, ay, pues ¿cómo es posible? Tú eres un bolígrafo, tú fuiste creado para escribir, ¿verdad? Entonces, obviamente, la historia termina con mucha felicidad porque se da cuenta de que fue creada para escribir. Mire, el ser humano fue creado para hacer cosas buenas. El detalle está en que somos tan malos que cuando hacemos algo bueno queremos que nos den un premio, ¿verdad? Y bueno, es normal que de repente se nos aplauda, es normal que de repente se nos agradezca o que se nos dé un reconocimiento por el esfuerzo a hacer el bien. Pero ¿por qué tenemos que hacer ese reconocimiento? Porque el ser humano en sí es malo. Y el día que hace algo bueno, delante de mucha gente, la gente dice, wow, hay gente buena. No, pues es que todos fuimos creados para ser buenos, pero por el pecado, por el simple hecho de haber desobedecido a Dios desde el principio, terminamos haciendo cosas diferentes. Y terminamos como este pobre bolígrafo, todos destruidos. Por eso estábamos muertos a la vida de Dios. El ser humano puede aparentar vida por fuera, fíjese bien, pero por dentro es un sepulcro. Es un sepulcro. Usted podrá decir, yo estoy bien, pero usted sabe, y eso nadie lo va a negar más que usted, porque pues, de alguna forma usted tiene que saber qué es lo que siente y qué es lo que piensa. ¿Qué es lo que le falta? Mira, a lo mejor yo ni sé, ni su esposo sabe, o su esposa, o sus hijos, ni nada, pero ¿sabe quién sí lo sabe? Dios lo sabe. ¿Sí? Pero estamos acostumbrados a que por fuera todo está bien, pero por dentro hay un sepulcro. Sí, esta es la razón por la cual el mundo que conocemos está sumergido en la maldad. Mire, la Biblia dice que en el Evangelio de Marcos capítulo 7, versos del 21 al 23, dice, porque de dentro del corazón, ¿sí?, de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? El ser humano sin Dios en su corazón está muerto. Por eso la gente de repente vocifera y dice unas cosas tremendas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si estuviera Dios, esas cosas no cabrían. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué razón Dios tuvo iniciativa? Pues porque estábamos muertos a la vida de Dios. Eso no es vida de Dios. Eso es la vida de un muerto. Número 2, letra B de esta primera pregunta. Que estamos muertos. Una de las razones es que estábamos muertos o estamos muertos a la verdad de Dios. Qué interesante, dice el versículo 2. Seguían los criterios de este mundo. Seguían los criterios de este mundo. ¿De qué manera el ser humano entiende las cosas en su vida? O sea, ¿cómo percibe la vida el ser humano hoy en día? ¿Cómo percibes la vida? ¿Cuál es la percepción de ti mismo? ¿Cuál es la percepción de tu prójimo, de tu semejante, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu amiga, de tu amigo?
de todas las personas. ¿Cuál es la percepción que tenemos de las cosas y de las personas? ¿Cuál es la percepción de tu destino cuando mueras y no existas más aquí en la tierra? Porque aquí en el mundo se escuchan muchas cosas. De hecho, de repente se oye que si te portas bien, puedes reencarnar en un ave y puedes volar muy alto. También se escucha de que si te mueres, pues ya se acabó todo, se apaga el switch y todo se oscurece, ¿verdad? Se escuchan muchas cosas. Pero a eso me refiero. ¿Cuál es la percepción que tienes de tu destino después de que mueras? Porque un día vamos a morir. Y vaya que en esta temporada han muerto muchísimas personas, incluyendo jóvenes. Por eso es bien importante estas preguntas. Cuando el ser humano está lejos de Dios, fíjate, también lo está de la verdad. En el mundo dicen que la verdad es relativa, que cualquiera puede tener su propia verdad. Es que si a mí me funciona esto, esto es mi verdad. Eso a ti te funciona, está bien, pero bueno, seamos amigos. Esa es la nueva tolerancia. Una cosa medio rara ahí donde pues cada quien anda por su rollo, pero lo más curioso de esto es que pueden estar juntos, pero cada quien tiene una vida diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque se cree mucho en que la verdad es relativa. Cada quien tiene su verdad. Sin embargo, Dios dice que la verdad es absoluta. De hecho, es una persona. ¿Sí? Yo recuerdo en algún momento, ¿verdad? Fui a dar un pésame y fui a predicar en un sepelio. Y resulta que estaba yo a punto ya de predicar y un maestro, un catedrático, ¿verdad? De la UNAM, porque bueno, lo digo así porque así se presentó, soy catedrático de ciencias políticas y me empezó a presentar todas sus ¿cómo se dice? Sus credenciales, ¿verdad? Así como que apantallándome, porque pues yo era el expositor. Y bueno, pues yo no tuve tiempo de decirle mis credenciales porque creo que son muy pocas, ¿verdad? Lo único que le dije fue, es que yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Creo en el poder de la palabra de Dios. Y él me hizo una pregunta, dice, ¿por qué habiendo tantas religiones, por qué decidiste estar entre los cristianos? Me dijo así. Le dije, mire, yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Ahora, todas las religiones, como usted dice, dicen tener una verdad. ¿Pero qué creen? Jesús es la verdad. Porque es muy diferente tener la verdad a ser la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por esa razón quiero decirle que Dios dice que la verdad no es relativa, la verdad es absoluta, es una persona, y esa persona es Jesús. Así es Jesús, ¿no? Entonces, letra C, o antes de leer la letra C voy a leer una frasecita. El ser humano sin Dios, en su entendimiento, está muerto. Porque está a expensas de lo que el mundo le dice. Y es que el mundo te va a decir millones de cosas. Pero Dios te dice una sola cosa. Dios te dice Jesús. Entonces, si tú no estás en Jesús, tu entendimiento está muerto. Por eso muchos, ¿verdad?, intentan lograr cosas para el éxito, para la prosperidad. Y a lo mejor obtienen cosas, pero dentro de sí están vacíos. Hay gente rica, millonaria, que se quita la vida y dice uno, bueno, ¿y por qué se la quitó? Diría la gente, si tenía todo, pues porque tenerlo todo no garantiza que estén llenos por dentro. El único que puede llenar por dentro nuestra alma es Jesucristo. Letra C para responder la pregunta, ¿cuáles son las razones de la iniciativa de Dios? Que estábamos o estamos muertos a la vinculación con Dios. Dice el pasaje en el versículo 3, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios. Mire, el ser humano, por su separación de Dios, está perdido. Está perdido, porque es como andar en el desierto sin brújula. O andar en la Ciudad de México sin un Google Maps, ¿verdad? Porque antes se utilizaban unos libros rojos, ¿verdad? Pero bueno, es andar en la Ciudad de México sin Google Maps, ¿verdad? O por ejemplo, treparse al metro de la Ciudad de México sin tener una guía de dónde me puedo bajar para transbordar a otra línea y de ahí transbordar a otra y llegar a mi destino. Imagínese, estar sin Dios en la vida es estar perdidos, porque no sabes qué hacer. Así es. Entonces, el ser humano, por su separación de Dios, está perdido. No sabe quién es Dios. Y mucho menos no sabe qué quiere Dios. No sabe tampoco cuál será su destino después de la muerte. Y esto es grave, esto es muy grave.
Sí, porque en el argumento mundano de que todos, porque hay un argumento mundano de que todos somos seres, de que todos los seres humanos son hijos de Dios. Fíjese bien, ¿eh? O sea, en el mundo hay un argumento que es una mentira terrible y delicada. La mentira y el argumento de que todos los seres humanos son hijos de Dios. La humanidad está engañada con ese argumento y no sabe que lo que el ser humano merece no es estar con Dios. La Biblia dice que solamente Dios tiene un único hijo, Jesucristo, y que la única manera de ser hijo de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 11, es creyendo en Jesús. Es la única forma. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el mundo te dice que todos son hijos de Dios. Entonces, mucho cuidado con esos argumentos del mundo que no tienen verdad. Así es. El ser humano merece no estar con Dios por la eternidad, sino que merece por su naturaleza muerta la separación eterna con Dios. Mucha gente dice, no, pues ya cuando me muera Diosito sabrá dónde me voy. No, pues Él sabe y tú también lo deberías de saber. Porque eso de que quién sabe, no, es que Dios quiere que tú sepas para dónde vas si vives sin Dios y para dónde vas a ir si estás con Dios a través de Jesucristo. Mire, Pablo escribe en Romanos 3:23, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos hemos pecado. Aquí no hay que buenos y que no sé qué. No, aquí no hay buenos. Ay, no era tan bueno, que Dios lo tenga en su santa gloria. No, esos argumentos no son verdad. Tenga mucho cuidado. ¿Sí? Todos hemos pecado. El ser humano sin Dios está perdido. Entonces, estas son 3 razones por las cuales Dios tuvo iniciativa. Le repito, estábamos muertos a la vida de Dios. Número 2, estábamos muertos a la verdad de Dios, o estamos muertos a la verdad de Dios. Y número 3, estamos muertos a la vinculación con Dios. El día que muramos, ¿qué relación vamos a tener con Dios cuando nos presentemos el día que nos muramos? Pues ninguna. Vamos a llegar y así como que ya quiero entrar al cielo y va a decir, Dios, ¿y tú quién eres? Yo ni te conozco. Eso va a pasar, ¿eh? Eso está en la Biblia. Segunda pregunta que debemos responder. Segunda pregunta, ¿cuáles son las causas de la iniciativa? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de la iniciativa de Dios? ¿Qué provocó esta iniciativa? Ya hablamos las razones. Ahora, vamos a entenderlo desde qué pasó en el corazón de Dios. ¿Me explico? Muy bien. Segunda pregunta, pues, ¿cuáles son las causas de la iniciativa de Dios? Mire, una palabra que nos va a servir para responder esta pregunta es la palabra extraordinaria. No se le olvide. Letra A. ¿Cuáles son las causas de la iniciativa de Dios? La extraordinaria riqueza de Dios. La extraordinaria riqueza de Dios. Dice el versículo 4, y lo voy a leer. Voy a leer esta primera. Mire, esta partecita que está en la versión Dios habla hoy dice, pero Dios es tan misericordioso. Y fíjese bien cómo dice en la versión 60, que es la que comúnmente usamos, ¿verdad? Y me encanta mucho cómo dice el pasaje. Entonces dice el versículo, dijimos el versículo 4 en la primera parte, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Rico en misericordia. Así empieza el 4. Ahora, la versión Dios habla hoy dice, pero Dios que es rico en misericordia también lo dice de esa forma. Biblia de las Américas dice, pero Dios que es rico en misericordia, pero la Dios habla hoy dice, igual, pero no utiliza la palabra rico, sino que dice tan, una expresión así como de, es una misericordia enorme, ¿sí? Bueno, esa es una de las causas por las cuales Dios tuvo iniciativa de buscarnos, su misericordia. Mire que una de las particularidades de Dios, hermanos y personas que nos escuchan, razón por el cual le alabamos, le glorificamos, le buscamos, ¿verdad? Porque ya podemos hacerlo. Nos reunimos, estamos en estas transmisiones, es por su misericordia, es su extraordinaria misericordia hacia nosotros los seres humanos. Mire, en la Biblia leemos pasajes tales como Lamentaciones 3:22 que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Letra B, Salmo 108:4. ¿Sí? Fíjese bien,
porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. ¿Se fijó? Hay un montón de pasajes que hablan de la misericordia de Dios. Si usted tiene un celular o tiene por ahí una concordancia, ¿verdad? Busque la palabra misericordia y se va a quedar usted impactadísimo de todos los pasajes en la Biblia que mencionan la palabra misericordia. Mire, misericordia según el diccionario bíblico, porque pues hay diccionarios bíblicos, hay diccionarios teológicos, hay diccionarios de todo tipo, ¿verdad? Así como el pequeño Larousse, ¿verdad? Bueno, este es un diccionario bíblico. La palabra misericordia viene de la palabra hebrea Gesed, con H al final, con H al principio y H al final. Gesed, Gesed, es una palabra hebrea. Es una de las más importantes en el Antiguo Testamento y reposa en el centro de la revelación que Dios dio a sí mismo en relación con su actitud para con su pueblo. Su misericordia o su Gesed está arraigada con su gracia, ¿se acuerda? Dar un regalo sin merecerlo o recibirlo sin merecerlo, esa es gracia. Con su gracia combina la idea de amor, compromiso, deber y protección. Esta palabra está vinculada explícitamente con la verdad, o sea, el ser sincero con uno mismo, el ser auténtico, el ser digno de confianza, de modo que hay un énfasis en la lealtad con la cual el amor actúa. Así es Dios y su extraordinaria misericordia. Entonces, por el simple hecho de que Dios es misericordioso, hay que tener confianza porque Él es verdad, Él es fiable. ¿Sí? Y bueno, letra B para responder esta pregunta. ¿Sí? ¿Qué dijimos de esta pregunta? ¿Cuáles son las causas de la iniciativa de Dios? Ya dijimos la extraordinaria riqueza de Dios. ¿Qué es? Su misericordia. Tiene mucha misericordia. Letra B. La redención extraordinaria de Dios. Dice el pasaje en el versículo 4, en la parte B de este pasaje, dice, y nos amó con un amor tan grande. Dice la versión Dios habla hoy, la versión Reina Valera dice, ¿verdad? Dice, por su gran amor con que nos amó. ¿Sí? Con que nos amó. En virtud, fíjese bien, en virtud a la extraordinaria misericordia de Dios, o como resultado de esa misericordia, ¿qué cree? Se dio la extraordinaria redención de Dios. ¿A poco así nada más? No, hombre, se dio porque Dios es misericordioso. Y en esa misma medida se da la redención de Dios hacia el hombre. Según el diccionario bíblico, la redención es una metáfora, fíjese bien, usada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para describir la misericordia y acción costosa de Dios a favor de su pueblo. ¿Sí? Seres humanos pecaminosos. El significado básico de la palabra es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio. Liberación o salvación por medio de un método costoso. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz. Murió para redimirnos, pagando un costosísimo precio por nuestras almas al morir en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz nos redimió. Pero si usted no cree eso, esa redención no se hace efectiva en usted porque usted no cree. Bueno, ahorita voy a hablar también de eso. Tercera pregunta, respondamos una tercera pregunta para entender a profundidad la iniciativa de Dios. Tercera pregunta, ¿cuáles son los resultados de la iniciativa de Dios? Mire, una palabra que nos va a servir para responder esta pregunta es la palabra saca, del verbo sacar, ¿sí? Extraer, se podría también, nos saca, ¿verdad? Muy bien. Respondamos esta pregunta, pues, ¿cuáles son los resultados de la iniciativa de Dios? Bueno, que nos sacó de la perdición, nos saca de la perdición, ¿sí? Esa iniciativa tiene como fin sacarnos de la perdición. Entiéndase perdición, que usted no sabe a dónde va a ir, que usted no sabe quién es usted, no sabe a qué vino, no sabe cuál es el propósito en su vida, está perdido. Está perdido, no sabe qué hacer con su matrimonio, no sabe qué hacer con los hijos, no sabe qué hacer en su trabajo, no sabe qué hacer, razón por la cual mucha gente cae en depresión, porque se siente encerrada, ¿sí?
Y eso es un agobio terrible para el alma, para el pensamiento. El que pases, por ejemplo, al frente cuando eres joven, ¿verdad? Y que te dicen, a ver, resuelve ese problema, esa multiplicación o esa división, ¿verdad? Y resulta que, pues, batallas con las tablas y no te las sabes y resulta que la gente está esperando una respuesta. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes que te ahogas? La gente, por eso, atenta contra su vida. Porque llega un punto en su vida en que ya no le encuentra horizonte, ya no sabe qué hacer. Es más, de hecho llega a sentir que la vida ya no vale nada. Entonces mucho cuidado, porque eso es lo que realmente representa y significa estar perdido. Y es que las emociones son muy delicadas, las emociones, porque mire, usted no puede vivir por las emociones, pero usted sí puede, ¿sí? Por las emociones aprender a vivir. Y es muy importante, o sea, las emociones no son malas, son parte de lo que Dios puso en nuestra naturaleza para que de alguna forma tengamos cuidado, de alguna forma lo involucremos después de haber reflexionado en algo, pero no van primero, ¿sí me explico? O sea, si usted es de las personas que se dejan guiar por lo que sienten, cuidado, porque la Biblia dice ahí en Jeremías que el corazón es muy engañoso. Entonces ahorita usted se siente bien, ¿verdad? ¡Ay, sí, tengo muchas ganas de trabajar! Oiga, pero a las 2-3 horas ya no siente esas ganas. O ya después de esta cuarentena, de este encierro, ya dice uno, ya basta, ya estoy hasta el gorro. ¿Por qué? Porque si usted deja que las emociones sean las que determinen lo que usted tiene que hacer, por lo general la gente entra en depresión. Mire, hemos escuchado de gente que ha entrado en depresión. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con esta situación de la pandemia. Se han cerrado los negocios, han perdido algunos trabajos, ¿verdad? Se vienen los gastos, esos gastos no paran, ¿verdad? La gente tiene hambre, la gente tiene que comer y hay gente que dice, no sé qué hacer. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es lo que representa estar perdidos. Ahora, también estar perdidos es que usted no sepa qué va a pasar con su vida después de la muerte. Eso es delicado. ¿Y qué cree? Los resultados de la iniciativa de Dios es que Él nos saca de esa perdición. Dice el versículo 5, dice que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Oiga, qué hermoso, ¿no? Que estamos perdidos y alguien nos salve. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de gente, verdad, que se va allá a la Malinche, que se va que al Popocatépetl, que se va, por ejemplo, a zonas donde boscosas de allá del Ajusco, ¿verdad? Y empiezan a subir y se pierden. Se pierden. Ha habido gente que ha muerto, ha habido gente que se va y se sube y ya no regresó, ¿verdad? Y tardan muchísimo tiempo en encontrarlos y ya cuando los encuentran pues ya están muertos, ¿verdad? Y qué satisfacción sienten aquellos, ¿verdad? Que están perdidos, que ya no hayan la manera de cómo bajar del cerro, ¿verdad? O de donde están ahí. Y de repente alguien los ve y los rescata, ¿verdad? Hasta con un helicóptero, imagínense. Dios nos da salvación. A eso se refiere la salvación. ¿Sí? La salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. La iniciativa divina le da rescate, salvación al ser humano que se encontraba perdido. Le ofrece una verdadera y abundante vida en Jesucristo. La iniciativa divina le da al ser humano esperanza sobrenatural. Sobre estas dos cosas quiero decirle rápidamente algo. No es vida cuando usted vive la vida sin Dios. No es vida. Es lo más monótono, horrible y siempre todas las cosas ponen en riesgo nuestra vida. Estar en Cristo es tener sabiduría, es saber a paso, a la luz de la Biblia, lo que tenemos que hacer. En primer lugar, fíjese bien, para agradar a Dios. En segundo lugar, para bendecir a los demás. Yo lo pondría como en el tercero, ¿verdad? Porque en segundo lugar, pues de alguna forma eso nos beneficia a nosotros. Y en tercer lugar, beneficia a los demás. Entonces, eso sí es vida. Que usted tenga su familia y que esté contento con ella, pero que cuando se vengan las crisis usted sepa qué hacer y no termine huyendo, no termine escondiéndose, ¿verdad? Y sin saber qué hacer, perdido. Pero Dios dice, yo te voy a ayudar, hijo, yo te voy a ayudar. En eso consiste la salvación. ¿Sí? Vida abundante, la iniciativa divina le da al ser humano esperanza sobrenatural. Cuando usted vive sin esperanza, qué horror, que usted no vea un horizonte, ¿verdad? Y que la gente le diga, pues resígnate, qué horror. Oiga, pues es como
Es como decirle a los niños, no sales porque no quiero que salgas, ¿verdad? Y los niños dicen, oye, pero si los niños están afuera, ¿por qué no salgo? Ahora que estaba la cuarentena, ¿verdad? Mi hijo, el más chiquito, es el más callejero, ¿verdad? Se le encanta jugar mucho allá afuera. Pero obviamente desde que empezó todo esto, pues él no sale. Y él no entendía por qué no le dejábamos salir. ¿Por qué? Porque pues hay niños, y a la fecha, hay niños que siguen saliendo a la calle. Digo, finalmente es responsabilidad de sus papás y es la decisión de ellos. Pero nuestra decisión como padres fue, no, hijo, no vas a salir. ¿Y saben por qué? Porque hay una enfermedad muy contagiosa que puede lastimar tu salud, pero también puede lastimar la salud de tus papás y también de tu abuelita. Entonces tuvimos que platicar con él para que él entendiera y él sintiera satisfacción en saber por qué no le estábamos dando permiso a salir. Pero cuando usted no sabe por qué se tiene que resignar, hermanos, porque pues es que porque no hay una respuesta, ¿verdad? No, pues sufre, resígnate, pronta resignación. Bueno, hasta le ponen esa frasecita de pronta resignación. No, hombre, ojalá y ni llegue eso, porque eso es vivir sin esperanza. Los cristianos tenemos esperanza, y si alguien fallece, lloramos, sí, dice la Biblia, lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza es un sufrimiento espantoso. Pero si usted tiene esperanza en Cristo y un pariente suyo fallece y este pariente creía en Jesucristo, no, hombre, tenemos una tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque lo vamos a volver a ver y vamos a tener vida eterna y nos la vamos a pasar bien padre por la eternidad en la presencia de Dios. Eso es esperanza, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso la iniciativa de Dios. Así es, ¿verdad? También la iniciativa divina le da la seguridad de que todo va a estar bien en medio de la tragedia. El ser humano no puede andar por la vida separado de Dios, porque eso es sinónimo de perdición. Sin Dios nos perdemos en esta vida impregnada de mentira, violencia, zozobra, miedo, dolor y muchas otras cosas más. Pero Jesús dice en Juan 15:5, yo soy la vida, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Eso dice Juan 15:5, lo leí en la versión Dios habla hoy. Letra B, para responder esta pregunta, ¿cuáles son los resultados de la iniciativa de Dios? Bueno, nos saca de la putrefacción. Ya dijimos, letra A, nos saca de la perdición. Letra B, nos saca de la putrefacción. Fíjese bien, fíjese bien de qué voy a hablar. Versículo 6 en la primera parte, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó. ¡Wow! ¿Por qué de la putrefacción? Mire, en la Biblia hay una historia, ya en Juan 11, donde Dios resucita a Lázaro, su amigo, lo resucita, ¿sí? Obviamente después Lázaro iba a fallecer nuevamente, pero Jesús lo resucita. ¿Pero qué pasó? Que Jesús se entera que él está enfermo, pero Jesús se tarda cuatro días para ir a verlo, y no estaba tan lejos, ¿sí? Sino que Jesús dijo, todavía no. Y cuando fue, bueno, ya Lázaro se había muerto, ya lo habían enterrado, estaba embalsamado, lleno de enredado de una sábana, ¿verdad? Y obviamente ya estaba en estado de putrefacción. Entonces cuando llega Jesús, ¿verdad? Pregunta dónde lo pusieron. Y de hecho él llora porque básicamente a lo que Jesús vino al mundo fue derrotar a la muerte. Ahorita voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero Jesús llora, dice la Biblia. De hecho ahí está el versículo más pequeño de la Biblia cuando dice Jesús lloró. Y dice la Biblia que Jesús le manda hablar le habla a Lázaro y dice, Lázaro, sal de ahí. Y empezó, y de repente sale Lázaro, ¿verdad? Así que no podía ni caminar. Y dice Jesús, desátenlo y déjenlo libre. Lo resucitó. Pero de hecho, cuando él pregunta dónde lo pusieron, las hermanas le dicen a Jesús, Jesús, Señor, perdóname, pero ya hiede, ya es de 4 días, ¿no? Entonces, fíjese bien el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Pero fíjese bien, le voy a explicar más a profundidad. Al comienzo del capítulo, fíjese bien, Pablo le escribe a sus lectores que antes sin Jesús en sus vidas estaban muertos, ¿se acuerda? Muertos en delitos y pecados, así empieza el capítulo. Pero ahora que han creído en Jesús están vivos. Hubo una resurrección. Oiga, Lázaro tenía 4 días de estar muerto, pero ¿cuántos años no llevamos muertos sin Cristo en nuestra vida? ¿A los cuántos años? Por ejemplo, hay mucha gente que conoció a Cristo cuando tenían 20 años, quizá más niños, quizá otros lo conocieron ya cuando ya estaban casados. Imagínense el estado de putrefacción espiritual en la que estábamos.
Bueno, pues de ahí nos resucitó el Señor, nos resucitó, hubo una resurrección y el primero que resucitó para nunca morir, ¿quién fue? Jesucristo. Jesucristo resucitó al tercer día. De hecho, si Él no hubiese resucitado, todo esto sería en vano. Pero como Él está vivo, Él está contigo, Él está aquí, Él está con nosotros, Él está hablando por medio de su palabra. Vale la pena, Él vive. ¿Sí? Jesucristo fue el primero en resucitar y nunca morir. Jesús venció a la muerte. Fíjese bien qué interesante esto. Porque Él era justo, Él era perfecto. El justo por los injustos, dice la Biblia. Y el apóstol Pedro en su carta, en la primera carta, capítulo 3, versículo 18. Sí, porque Él era justo y la muerte no podía reclamarlo. No podía reclamar. ¿Qué reclamaba la muerte? Pues si este era justo. ¿Sí? Razón por la cual Jesús venció a la muerte al resucitar. Pues no pudo la muerte llevárselo. ¿Por qué? Porque era justo. ¿Sí? Nosotros, en cambio, fíjese bien, si morimos, la muerte nos va a reclamar. ¿Sí? Porque hay mucho que pagar. Mire, Hebreos 9:27 dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Eso dice la Biblia en Hebreos 9:27. Un día vamos a morir, porque la gente dice, no, es que si te va bien, vas a reencarnar en ave y vas a volar por los cielos. No, es que se te va a pagar el switch y se acabó todo, ¿verdad? O vas a reencarnar en otra persona, ¿verdad? Porque yo soy la reencarnación de mi tatarabuela, o soy la reencarnación de no sé quién, ¿verdad? Eso es lo que dice el mundo, pero la Biblia dice que tú mueres y va a haber un juicio. Entonces, hay que pagar lo que se debe aquí en esta vida. Hay que pagar las veces que ofendimos, que maltratamos, las veces que hablamos mal de alguien, las veces que vamos a pagar nuestras deudas. ¿A poco usted cree que ya muriéndose se acaba la deuda? ¡No, hombre! Hay que rendir cuentas, ¿sí? Pero si tenemos comunión con Dios por medio de Jesucristo su Hijo, tenemos salvación. Tenemos salvación. El apóstol Juan escribe en Primera de Juan, en su primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Ya hablamos de todas esas palabras, ¿no? Dice, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo, ¿sí? Dice la versión 60, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo. Abogado, ¿verdad? Intercesor en Jesucristo. Por eso, la iniciativa de Dios nos saca de la putrefacción. Y letra C, para contestar ya esta última pregunta, ¿verdad? Acuérdense que estamos en la pregunta de cuáles son los resultados de la iniciativa de Dios. Bueno, letra C, nos saca de la postración. Nos saca de la postración. Dice el versículo 6b, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Antes de todo esto, las personas, ¿verdad? Antes de todo esto, los lectores de Éfeso, que no eran cristianos, estaban postrados al pecado, postrados a lo que decía el mundo, postrados a lo que decía su propio corazón. Pero la iniciativa de Dios lo que nos trajo fue libertad de esa postración. Nos sacó de esa postración. La iniciativa de Dios nos da un nuevo señorío en nuestro corazón, en nuestra vida. Jesús, por su obediencia al Padre, está sentado en el trono y ahora tenemos entrada libre y confiada a ese lugar. Antes, una vez al año, un hombre entraba a un lugar considerado santísimo para ofrecer una ofrenda a Dios por los pecados del ser humano. Ahora, por la obediencia de Jesús de ir a la cruz a pagar con su sangre los pecados del ser humano, ya no necesitamos otra cosa más que a Él. Sí, como lo escribe Pedro en la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y a Él adoramos, a Él seguimos y a Él nos postramos para servirle. Porque Dios nos saca y nos libra de la esclavitud y nos hace esclavos de un amo perfecto que es Jesucristo. No es un tirano, es el mejor amo, el mejor Señor, el que nos cuida, el que nos ama y que es rico en misericordia. Quiero concluir con lo siguiente. Quiero concluir con una pregunta. ¿Crees
¿Crees en todo esto que te he compartido sobre la iniciativa de Dios? ¿Crees en todo esto que hemos leído a la luz de la Biblia respecto a la iniciativa de Dios? Porque si crees, fíjate, déjame decirte que entonces necesitamos hacer algo. Si tú crees en todo esto y no has resuelto tu vida, tu destino eterno, no has resuelto tu comunión con Dios, ¿verdad? En virtud de todo esto que hemos hablado, pues algo tenemos que hacer, algo tienes que hacer. Es importante que quede claro que que el que ya hizo algo fue Dios. Hay que dejarlo claro, el que ya hizo algo fue Dios. Solamente falta que tú reconozcas que necesitas a Dios, ¿verdad? Mire, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que tengamos salvación y vida eterna. Sin embargo, necesitamos reconocer y renunciar a nuestra vida de maldad y pongamos por fe nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesús y le adoremos de por vida, porque esto es de por vida, esto es por la eternidad. Por eso yo comencé con esta pregunta. ¿Tú crees en todo esto? Porque básicamente nosotros creemos en la palabra de Dios. Ahora, si tú eres de las personas que dicen, pues todo eso que usted me acaba de decir, no lo creo, te voy a decir algo. Eso no lo cambia. Porque si el día que muramos, ¿verdad? Yo llego a ese momento, pero yo llego creyendo todo esto que te acabo de decir, ¿verdad? Y resulta que no es cierto. Según tú, ¿sabes qué va a pasar? Yo no pierdo nada. Pero si tú llegas a ese mismo punto sin haber creído en lo que yo te estoy diciendo y resulta que sí es verdad, ¿sabes quién va a perderlo todo? Tú lo vas a perder. Por eso es importante que tomes una decisión, porque esto es verdad. Dios tuvo la iniciativa de amarte, de salvarte. Por eso envió a tu Hijo Jesucristo, porque estamos perdidos. Y si estás perdido, necesitamos, tanto tú como yo, todos, reconocer nuestro pecado, que hemos vivido errando al blanco constantemente. No sabemos qué hacer. Bueno, humíllate a Dios y pídele a Dios que te perdone y pon tu fe en Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerda, la iniciativa de Dios es nuestra salvación. Oremos. Padre, gracias te damos por tu hermosísima palabra, porque nos llegó por gracia a nuestras vidas y hemos descubierto, Padre, nuestra condición humana. A través de tu palabra nos has hecho ver la gran distancia que hay entre tú y nosotros, Padre. De hecho, que ni siquiera existe ninguna posibilidad de que nosotros por propia voluntad nos acerquemos a ti. Hemos descubierto a la luz de tu palabra, de tu hermosa palabra, que ha sido la iniciativa tuya, que la iniciativa es tuya y que por amor y por tu misericordia has enviado a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros, pagar las deudas que nosotros debemos. Y solamente poniendo nuestra fe en Jesús, reconociendo nuestro pecado, siguiendo a Jesús y dándole el lugar principal de nuestra vida, dándole todo nuestra vida, Padre, y siendo Él el Señor de nosotros, solo así hay salvación, Padre. Gracias por esas hermosas cosas que nos dices, porque es una buena noticia, porque cuando estábamos perdidos, tú nos diste vida en Jesucristo. Yo te pongo en tus manos a todo aquel que escuchó este mensaje, Padre. Y si es necesario, Padre, si en estos momentos necesita ponerse a cuentas contigo para recibir a Jesús en su vida, mi Dios, que tu gran poder, tu misericordia, lo restaure y le dé salvación. Padre bendito, que tu iglesia cristiana bautista Príncipe de Paz siga siendo una iglesia que cree en esto, que crees en gracia y en obediencia predica este mensaje. Para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga esta noche. Yo le invito a que descanse, ¿verdad? Y que siga sintonizándonos. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl. Estamos a sus órdenes, ¿verdad? Si usted no forma parte de nuestra congregación, pero desea contactarnos, desea hacernos quizá a lo mejor algunas preguntas, bueno, usted nos puede allí en los comentarios mandar algunos mensajes, ya sea por Facebook o YouTube, ¿verdad? Que es ahí donde usted puede en los comentarios poner algunas dudas que usted tenga, y si en algo podemos servir, estamos para servirle, y que Dios me le bendiga. Sigámonos conectando el día de mañana a nuestro culto de oración a las 6 de la tarde, el sábado conectados con los jóvenes a las 12 del mediodía con nuestro hermano Alexis Pérez, ¿verdad? Y bueno, los espero en una
conexión en vivo el día domingo a las 11 de la mañana, tanto por YouTube como Facebook. Dios me les bendiga, hermanos. Hasta mañana. Que descanse.